Una fría noche de marzo envolvía la ciudad con un manto de escarcha. La nieve crujía bajo los pies, durante el día se había derretido un poco, pero por la tarde se había formado una capa dura. El viento empujaba nubes rasgadas por el cielo, desgarrando la oscuridad aquí y allá con estrellas dispersas. Alejandro no era un amante de los viajes nocturnos, pero esa noche las circunstancias lo obligaron a ponerse en marcha. Acababa de terminar su turno en el hospital de la ciudad, el tercero consecutivo. 12 horas de pie, 3 operaciones complicadísimas. Y, gracias a Dios, todas fueron exitosas. El reloj marcaba cerca de la medianoche. El asfalto de la carretera hacia las afueras estaba casi vacío, solo un par de camiones a lo largo del camino y algunos taxis dispersos, apresurados por llevar a los últimos pasajeros. Alejandro conducía mecánicamente, sus manos manejaban el volante de forma automática, mientras su mente se desconectaba de los pensamientos cotidianos. A veces, frente a sus ojos, se materializaban imágenes de las operaciones recientes. Tras años de práctica, había aprendido que, después de una tensa jornada quirúrgica, los recuerdos de los pacientes emergían en la frontera entre el sueño y la realidad. Pero esa noche, sentía una ligera satisfacción, 3 pacientes habían recibido una nueva oportunidad de vida. Para un cirujano, esa era la mayor recompensa. A través del ruido constante del motor y el suave crujido de los neumáticos sobre la nieve, de repente notó una figura. El contorno de la persona era vago, pero estaba claro que alguien apenas se mantenía en pie por el viento helado. Alejandro dudó por un momento. Era demasiado peligroso frenar en una carretera así, especialmente de noche. Pero una voz interior le insistió, «Detente». Redujo la velocidad y se acercó a la orilla, encendiendo las luces de emergencia. Miró por el espejo retrovisor y vio cómo la figura avanzaba lentamente sobre la nieve, como si estuviera luchando por cada paso. Alejandro dio marcha atrás con cuidado. Cuando el coche se alineó con la figura, los faros iluminaron a una mujer joven abrazando a un niño contra su pecho. La niña, de unos 4 años, llevaba una chaqueta fina, su bufanda mostraba agujeros. El rostro de la niña estaba morado por el frío. La mujer estaba encorvada, con los ojos rojos por el viento, evidenciando cansancio y miedo. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó Alejandro, saliendo del coche, dándose cuenta de lo desconcertante que sonaban sus propias palabras. Él era cirujano, estaba acostumbrado a ayudar, pero no en estas circunstancias. «El taxista nos dejó, no tenía dinero», dijo la desconocida, su voz quebrándose con el viento. Alejandro miró a la niña, estaba dormida o casi dormida, acurrucada contra su madre. Sus manitas apenas rodeaban el cuello de la mujer. «Rápido, suban al coche», ordenó, abriendo la puerta trasera. La mujer tragó saliva, asintió brevemente y se deslizó dentro del coche, acomodando con cuidado a su hija en el asiento. Alejandro encendió la calefacción al máximo hasta que el coche se llenó de aire cálido. La niña se movió, abrió los ojos y luego se acurrucó de nuevo junto a su madre. «¿Cómo se llaman?», preguntó Alejandro, mirando a su pasajera. «Victoria», respondió ella, envolviéndose en un pañuelo viejo, tratando en vano de calentar sus manos, «y esta es Lisa». El rostro de Victoria reflejaba inquietud, pero ya no parecía quedarle energía para el miedo. Alejandro observó su ropa, alguna vez fue cara, pero ahora estaba muy desgastada. ¿Qué circunstancias las habían obligado a caminar por la noche y el frío? Sin embargo, no quiso hacer preguntas en ese momento, en la orilla de la carretera. «¿A dónde van?», preguntó con cautela, girando de nuevo hacia la carretera. Victoria sonrió débilmente, pero con amargura. «A ninguna parte, simplemente no tenemos a dónde ir». Esas palabras sonaron a resignación. Alejandro suspiró profundamente. Los médicos saben distanciarse, pero a veces es imposible no sentir empatía. Dejarlas en la carretera sería seguro su muerte, pensó. «Entonces vamos a mi casa», dijo finalmente. «Mañana veremos qué hacer».
Victoria lo miró sorprendida y preocupada. No lo conocía, pero no tenía otra opción. Asintió, abrazando a su hija. Alejandro sintió una suavidad inesperada en su pecho, una extraña compasión casi familiar, como si el destino hubiera decidido que él era el encargado de salvarlas. El viaje hasta su apartamento transcurrió en silencio. Los copos de nieve, cada vez más grandes y densos, golpeaban el parabrisas. Alejandro miraba ocasionalmente por el espejo retrovisor. Lisa y Victoria estaban sentadas juntas, abrazándose con fuerza. De vez en cuando, la niña abría los ojos y miraba al conductor con curiosidad, mientras Victoria, con lo poco que quedaba de fuerzas, trataba de no quedarse dormida. Cuando el coche se detuvo frente a la modesta casa donde Alejandro alquilaba un apartamento amplio, ayudó a Victoria a bajar. Lisa dormía, floja en sus brazos. El frío le mordía las mejillas, a pesar de la calefacción. «Ten cuidado, está resbaladizo», advirtió, sujetándola por el codo. Subieron al edificio y llegaron al segundo piso. «Pasa», dijo Alejandro en voz baja. «Ahora traigo una manta y hago té». Los condujo a la sala, donde había un sofá y una silla cómoda cerca de una pequeña estantería. El apartamento estaba ordenado, aunque no muy lujoso. Las paredes blancas, el linóleo en el suelo y algunos pósters de montañas adornaban las paredes. Alejandro desapareció brevemente en una habitación contigua y regresó con una manta limpia y una almohada que le dio a Victoria. La niña, sin despertarse, asintió con la cabeza cuando su madre la acostó en el sofá. «¿Té o café?», preguntó Alejandro cuando Victoria se hundió cansada en la silla. «Té, por favor», su voz sonó como si esa noche hubiera agotado todo lo que era capaz de dar. Mientras el agua hervía en la tetera, Alejandro la miró más de cerca. Sus rasgos delicados, los ojos cansados, la ropa desgastada. Pero había algo en ella, una resistencia interna, como si estuviera aguantando gracias a un último recurso de fuerzas. Cuando le ofreció la taza, Victoria la abrazó para calentarse. Sus ojos seguían desviándose hacia su hija, comprobando que todo estuviera bien. «Gracias», susurró, un poco más fuerte. Alejandro asintió. No sabía cómo comenzar la conversación sin herir a su interlocutora, pero finalmente se decidió. «¿Nos contarás qué te ha pasado?». Victoria cerró los ojos. Parecía estar buscando en su interior las fuerzas que le quedaban para hablar. Y comenzó, casi en un susurro, pero de manera clara, como si esas palabras las hubiera llevado mucho tiempo dentro, esperando el momento para salir. Su relato era sorprendentemente simple y dolorosamente común. Había perdido a sus padres cuando era joven y fue criada por su abuela Sofía, que era estricta, pero muy amorosa. Tras terminar la escuela, Victoria se mudó a la ciudad para estudiar y encontrar trabajo. Y de hecho, parecía que la vida comenzaba a mejorar. Conoció a un hombre llamado David. Él le parecía una persona confiable, prometió apoyo y amor. El embarazo de Victoria parecía ser deseado, pero en los últimos meses todo empezó a ir mal. David se volvió irritable, se ausentaba por largos periodos y después del nacimiento de Lisa, se distanció aún más. Luego, su familia, especialmente su suegra, una tal señora Carter, empezó a influir en él, diciéndole que Victoria solo lo arrastraba hacia abajo. Al final, la echaron de la casa. Al mismo tiempo, su abuela Sofía falleció, dejándola sin su último apoyo. ¿Por qué no buscaste un trabajo extra o un lugar donde quedarte?, preguntó Alejandro con cautela, sabiendo que podría tocar un tema delicado. Lo intenté, pero resulta que es increíblemente difícil hacerlo sola con un niño. Alquilé una habitación, conseguí un trabajo a medio tiempo en una cafetería, pero la pandemia afectó al pequeño negocio y cerraron el local. Luego vinieron las deudas, la falta de estabilidad. Me quedaban solo un par de cosas que podía vender. Al final no pude pagar el alquiler. Hoy iba a pie con la esperanza de encontrar alojamiento en casa de una amiga. Traté de tomar un taxi, pero no tenía dinero.
El conductor nos dejó a medio camino. La voz de Victoria tembló. Alejandro escuchaba con el corazón apretado. Claro que sabía que el mundo está lleno de injusticias, pero escuchar sobre ellas en las noticias era una cosa, y enfrentarlas de frente, viendo a una persona real y a una niña pequeña en una situación tan peligrosa, era algo completamente diferente. ¿Tienes familiares o amigos? Continuó con preguntas suaves. Después de la muerte de mi abuela, casi no me queda nadie. Amigos, algunos los perdí de vista, otros se fueron cuando supieron de mis problemas. Cuando te conviertes en una carga, la gente generalmente se aleja. Victoria intentó hablar sin resentimientos, pero la tristeza era palpable en cada palabra. Alejandro asintió con compasión. Un silencio breve se instaló, solo interrumpido por el suave respiro de Lisa. La niña dormía profundamente, agotada por el frío y el viaje. Quédate aquí por ahora, dijo finalmente, sabiendo que era una gran responsabilidad. Mañana veremos qué podemos hacer. Victoria lo miró sorprendida. ¿Estás seguro? No quiero ser una carga. Yo también estuve alguna vez en una situación en la que otras personas me ayudaron. No eres una carga. Además, Lisa no puede quedarse fuera, en la calle. Gracias, susurró Victoria, apretando la taza. No sé cómo agradecerte. Alejandro se levantó para no incomodarla y dijo. Ya es tarde. Ve a dormir. Mañana será un nuevo día y juntos pensaremos qué hacer a partir de aquí. Le trajo una manta, pensando en dormir en el suelo de la habitación, mientras que era mejor que Victoria y Lisa se quedaran en el sofá y la silla. Pero ella se negó. Pongan a Lisa en el sofá y yo dormiré aquí, en la silla, es más cómodo estar cerca de ella. Alejandro asintió en silencio y salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente. En el pasillo, se apoyó contra la pared, sintiendo como el cansancio de la guardia y toda esa inesperada tragedia lo aplastaban. Pero, por dentro, una sensación cálida lo invadió, como si supiera que había hecho lo correcto. Él también había sido salvado alguna vez. ¿Por quién? Pensó fugazmente, y la imagen de su madre, Margarita, que lo había criado sola, apareció en su mente. Pensando en eso brevemente, Alejandro se dirigió a su dormitorio, tratando de no hacer ruido. Por la mañana, un suave voz infantil lo despertó. Como si hubiera olvidado que ya no estaba solo en el apartamento, estuvo a punto de saltar de la cama. Se quedó escuchando. Lisa estaba charlando con Victoria sobre algo, tal vez sobre lo que quería para el desayuno o algún juguete. Alejandro se frotó la cara, recordando los eventos de la noche anterior. En la cocina, encontró a las dos invitadas ya despiertas. Lisa estaba sentada en un taburete, moviendo las piernas con alegría, sosteniendo una toalla colorida, probablemente algo que había convertido en juguete. Victoria, un poco despeinada pero con un claro alivio en su rostro, trataba de encontrar dónde servir el té. El refrigerador mostraba solo unos modestos suministros: huevos, un trozo de queso, leche, verduras para ensalada, café y nada más. Buenos días, dijo Alejandro. ¿Cómo dormisteis? Bien, gracias, asintió Victoria. No queríamos despertarte. No pasa nada, estoy acostumbrado a levantarme temprano. Sonrió a la hija de Victoria, y la niña sonrió tímidamente, escondiéndose casi detrás de la mesa. Lisa, ¿quieres gachas o panqueques? Panqueques, exclamó la niña, cambiando rápidamente la timidez por entusiasmo. Alejandro sabía cocinar, aunque no solía preparar grandes platos. Normalmente se limitaba a algo sencillo. Pero en los ojos de un niño, cualquier comida puede convertirse en una fiesta si le añades un poco de calor y cariño. Sacó harina y huevos y comenzó a hacer la masa. Los panqueques resultaron sencillos pero satisfactorios, y además los untó con un poco de mantequilla derretida. El olor llenó la cocina, y Lisa giraba impacientemente en su silla. ¿Quieres café?
Le ofreció Alejandro a Victoria. Sí, si no está demasiado fuerte, sonrió. Las conversaciones cálidas durante el desayuno ayudaron a aliviar la tensión inicial. Victoria no se sentía como si estuviera de visita, tal vez porque Alejandro no le daba ningún tipo de formalidad ceremonial. Todo parecía natural. Solo de vez en cuando surgía entre ellos la sombra de una pregunta, ¿y ahora qué? Mientras Lisa jugaba en la habitación, mirando revistas y descubriendo algunos libros para colorear, Alejandro y Victoria, que se habían quedado en la cocina, comenzaron una conversación seria. He estado pensando en cómo puedo ayudarte, dijo Alejandro en voz baja para que Lisa no lo oyera. Primero, en nuestra clínica necesitamos auxiliares, aunque sea con un salario mínimo. ¿Quizás deberías intentarlo? Estoy dispuesta a cualquier trabajo, dijo Victoria, encogiéndose de hombros. No tengo estudios, pero aprendería rápidamente. Perfecto. Hablaré con nuestro administrador. Y en cuanto a la vivienda, ¿puedo pedirles que se queden aquí por ahora? Tengo 2 habitaciones y, de todos modos, generalmente solo estoy en casa por la noche. Entiendo que esto es temporal, pero al menos es una opción. ¿Estás seguro? Victoria lo miró sorprendida nuevamente. Me siento incómoda, no quiero incomodarlos. Me sentiría más tranquilo si estuvieran bajo mi cuidado, respondió Alejandro. No estoy casado, no tengo hijos, tengo espacio suficiente. Solo tendríamos que comprar una buena cama o, al menos, un buen colchón para que tú y Lisa podáis dormir juntas. Está bien, accedió finalmente Victoria. Pero solo hasta que pueda ahorrar para algo más independiente. Alejandro asintió, entendiendo que realmente no quería abusar de su hospitalidad. Él mismo sentía una extraña conexión con esa frágil mujer y su hija, como si sus caminos se hubieran cruzado no por casualidad. Pero aún no se atrevía a pensar en ello. Cuando Victoria estaba recogiendo los platos, Lisa saltó hacia Alejandro, sosteniendo en sus manos un pequeño peluche, un conejo con una oreja rota, encontrado en una de las cajas del pasillo. Parecía haber permanecido allí desde los tiempos en que alguien más vivía en el apartamento. La niña sonreía ampliamente. Tío, ¿podemos quedarnos con este conejito? Lo voy a arreglar, pidió Lisa, mirándolo a los ojos. Claro, sonrió él. Ya es tuyo. Observándola, sentía como algo se apretaba en su pecho por la ternura. Era una niña que se alegraba por algo tan simple como un juguete desgastado. Cerca del mediodía, cuando el clima mejoró, Victoria decidió ir al supermercado a comprar algunos productos. Alejandro le dio algo de dinero, aunque ella se negaba, lo devolveré cuando pueda. Lisa se quedó con Alejandro, pidiéndole que le mostrara imágenes interesantes, es decir, algunos folletos educativos sobre anatomía que él había traído del hospital. En ese momento sonó el teléfono de casa, un aparato antiguo que Alejandro rara vez usaba, pero que se negaba a desconectar porque a veces su madre, Margarita, le llamaba desde el pueblo. Alejandro levantó el auricular, esperando escuchar su voz, y no se equivocó. Hola, hijo, la voz de su madre sonaba preocupada. ¿Cómo estás? He oído que has tenido turnos difíciles. Hola, mamá. Todo está bien. ¿Qué pasa? Me llamó la señora Potaco, la vecina. Dice que hace una semana que no me visitas. Sí, ya sé que no tienes tiempo, se notaba una mezcla de reproche y amor en su voz. Pero creo que, mi corazón está volviendo a fallar. Te prometo que iré pronto, mamá, dijo rápidamente Alejandro. ¿No ibas a hacerte un examen? Lo prometí, respondió Margarita tristemente. Pero sabes, tengo miedo de que sea algo serio. Entonces más razón para ir al médico. Te dieron un volante para un examen hace un mes. Tú eres médico, hijo. Tal vez solo vengas unos días, me examines y listo. Mamá, Alejandro hizo una pausa. Soy cirujano, no médico general. Necesitas un cardiólogo y un examen completo.
Hay una excelente clínica en la ciudad, si quieres, yo me encargaré de todo. Ya veremos, dijo Margarita evasivamente, y luego añadió de repente, no está solo, ¿verdad? Alejandro se estremeció, sorprendido. ¿Acaso su madre había oído la voz de un niño? Lisa justo estaba diciendo algo sobre la sangre que corre por las venas. Sí, tengo visitas. 2 chicas, admitió él, sonriendo. Qué interesante, dijo Margarita. Bueno, hijo, ¿prometes que vas a venir? Sí, pronto. Se detuvo, no sabía qué decir sobre Victoria. Decidió que aún era temprano para contarle todo a su madre. Te llamaré cuando esté por salir. Cuídate, mamá. Cuando colgó, Lisa apareció en el pasillo. ¿Es tu mamá?, preguntó curiosa. Sí, respondió Alejandro, sonriéndole a la niña. Tal vez pronto vayamos a verla, si Victoria no tiene problema. Lisa se quedó pensativa, jugando con el conejito, y luego dijo: ¡Qué bien! Nunca he estado en un pueblo. Debe ser bonito. Alejandro no estaba seguro de que a ella le gustara el pueblo en esta época, al final del invierno, cuando solo había árboles desnudos y campos nevados. Pero decidió callarse. Lo más importante era que Margarita recibiera el tratamiento que necesitaba. Victoria regresó con 2 bolsas de compras. Alejandro la ayudó a descargarlas, notando que casi no podía caminar. Había comprado lo esencial, algo de carne, pan, verduras, papillas para niños, aceite de girasol y un paquete de caramelos para Lisa, para alegrarla un poco. Ten cuidado, suspiró Alejandro. ¿Por qué no me llamaste? Te habría ayudado a cargarlo. Quería hacerlo sola, dijo Victoria con terquedad, aunque en su voz se percibía gratitud. Simplemente, en algún momento hay que empezar a ser independiente. No se puede depender de ustedes todo el tiempo. Victoria, esto no es depender. Yo mismo ofrecí mi ayuda. Ella sonrió con timidez mientras guardaba los víveres en el refrigerador. En las últimas 24 horas había hecho un descubrimiento asombroso: el mundo aún no estaba desprovisto de gente buena, y con Alejandro se sentía en paz. No hacía preguntas innecesarias, no intentaba invadir su espacio personal, simplemente ayudaba con una naturalidad que le era propia. Para Victoria, esto era casi un milagro, después de meses, o incluso años, de humillación y miedo. Dejando a Lisa jugando en la habitación, Alejandro y Victoria pasaron a la sala de estar. Había un televisor bastante viejo que rara vez se encendía y un sillón con una mesita. Alejandro le mostró a Victoria algunos manuales de la clínica. ¿Crees que debería revisarlo si quiero trabajar como auxiliar?, preguntó con curiosidad mientras hojeaba las páginas con esquemas anatómicos. ¿Por qué no? Se encogió de hombros. Tener conocimientos generales nunca está de más. Claro, para ser auxiliar no es un requisito conocer anatomía en profundidad, pero te hará sentirte más segura. La miró, notando cuánto había cambiado su expresión en tan solo un día. Si la noche anterior, cuando la encontró, sus ojos reflejaban un miedo constante, ahora en su mirada se asomaba determinación. La vida no había terminado, tal vez esto solo era el comienzo de algo nuevo. Mientras discutían sobre el posible trabajo de Victoria, el teléfono de Alejandro volvió a sonar. El número era desconocido. Respondió, y del otro lado se escuchó una voz. Disculpe, ¿es Alejandro? Soy la señora Potaco, la vecina de su madre. No puedo encontrarla, no abre la puerta. Alejandro se tensó de inmediato. ¿Cómo que no abre? Me dijo que tenía problemas del corazón. Bueno, no tengo llave. He tocado, llamado, pero no responde. Sin embargo, anoche la vi sentada junto a la ventana. ¿Tal vez se quedó dormida? Señora Potaco, no se asuste, pero, por favor, intente hacer algo. Lo intentaré. De hecho,
no es difícil, iré a ver a un vecino que tiene una ganzúa por si acaso. Le llamaré luego. La llamada terminó. Alejandro palideció. Victoria lo miró con preocupación. ¿Qué pasó? Mi madre no responde. La vecina intentará entrar. Temo que su problema del corazón se haya agravado. Creo que debo ir. Se levantó bruscamente, olvidando mantener la calma, y caminó hacia la puerta. Pero se detuvo y miró a Victoria. ¿Qué harán ustedes? ¿Se quedan aquí o vienen conmigo? Preferiría ir, respondió Victoria. No quiero quedarme sola en un apartamento ajeno. Pero lo que sea más cómodo para usted. Lisa, como si sintiera la tensión, asomó la cabeza por la puerta. Alejandro dudó por unos segundos, luego asintió con un gesto breve. Viajemos juntos. La casa de mi madre es grande, una casa antigua, pero hay espacio para quedarse. Tal vez me sentiré más tranquilo si también vienen. Y un cambio de ambiente, a Lisa no le hará mal un poco de aire fresco. Victoria fue a recoger sus cosas, mientras que Alejandro buscó sus documentos y licencia de conducir. Sus pensamientos iban a toda velocidad, ¿y si realmente está grave? ¿Y si? No tenía un plan claro en mente, excepto uno, llegar cuanto antes al pueblo. El viaje hasta la aldea donde vivía Margarita tomó cerca de 2 horas. Con cada minuto que pasaba y cada curva del camino, la preocupación de Alejandro crecía. Victoria, sentada a su lado, le preguntaba de vez en cuando si necesitaba ayuda con algo, pero él solo negaba con la cabeza. Le costaba hablar en ese momento, todos sus pensamientos estaban con su madre. Lisa, sentada en el asiento trasero, miraba por la ventana los campos nevados, maravillándose con las vastas extensiones que nunca se veían en la ciudad. Finalmente, el auto giró por un camino de tierra que conducía a la casa de Margarita. La vivienda estaba en el borde del pueblo, con tablones de madera en su exterior y contraventanas talladas que alguna vez fueron de un verde brillante. Ahora, la pintura estaba descascarada y las paredes ennegrecidas por la humedad del invierno. Frente al porche, vieron a la señora Potaco conversando con un hombre vestido con una chaqueta acolchada. Cuando Alejandro salió del auto, la señora Potaco se apresuró hacia él. Gracias a Dios que llegó. Logramos que su madre abriera la puerta. Estaba consciente, pero muy débil. Llamamos al paramédico del pueblo vecino y la revisó. No es nada grave, solo tuvo un pico de presión. Ahora está descansando en la cama. Alejandro exhaló aliviado, aunque la tensión no desapareció por completo. Gracias. Yo me encargo ahora. Ayudó a Victoria y a Lisa a bajar del auto y los guió hacia la casa. Margarita estaba acostada en el sofá junto a la ventana, cubierta con una manta. Al ver a su hijo, sonrió débilmente. No debiste preocuparte tanto, hijo. No es tan grave como parece. Mamá, fue lo único que pudo decir Alejandro mientras se acercaba para tomarle el pulso. Estaba acelerado, pero relativamente estable. ¿Cómo te sientes? Mareada, débil, susurró Margarita, acomodándose en los cojines. Pero ya mejor. Aún así, necesitas un chequeo completo, dijo Alejandro con el ceño fruncido. Te llevaré a la clínica de la ciudad. Ya veremos, evitó responder ella, pero entonces notó a Victoria y a Lisa, quienes permanecían en el umbral con evidente incomodidad. ¿Y ellas, son invitadas? Alejandro asintió. Mamá, conoce a Victoria y a Lisa. Por ahora no tienen a dónde ir, así que vivirán conmigo. Espero que no te moleste que las haya traído aquí. Margarita observó a la joven con atención y notó el colgante en su cuello, una pequeña figura de un libro abierto, una joya de plata algo deslustrada, pero aún hermosa. Una sombra extraña cruzó el rostro de Margarita, como si hubiera reconocido el objeto. No, por supuesto que no me molesta, respondió después de un momento, ocultando su desconcierto. Siempre me alegra recibir visitas, solo espero que estén preparadas para la vida en el campo.
Victoria sonrió. Muchas gracias. Si es necesario, puedo ayudar con las tareas de la casa. Eso siempre es bienvenido. ¿Ves, hijo?, dijo Margarita, dirigiéndose a Alejandro. No me quedaré sola, ya tengo ayudantes. Alejandro no sabía si enfadarse con su madre por no cuidar su salud o alegrarse de que estuviera bien. Pero decidió posponer cualquier conversación seria. Presentó la casa a Lisa, los viejos tablones de madera, la estufa en una de las habitaciones, aunque llevaba tiempo sin usarse porque Margarita utilizaba calefacción a gas. La niña recorrió los rincones con entusiasmo, pero pronto se cansó. Victoria la acostó en la cama de la habitación contigua. Mientras tanto, Alejandro sintió la mirada intensa de su madre. Evidentemente, quería preguntarle sobre Victoria. Cuando la arropó con una manta extra y se disponía a salir, Margarita lo llamó en voz baja. «Hijo, ven un momento». Él se acercó y se sentó en una vieja silla que crujió bajo su peso. Margarita guardó silencio unos segundos antes de preguntar con cautela. «El colgante de Victoria. ¿Viste qué forma tiene? Es un libro abierto». Me pareció raro, pero no le di importancia. ¿Por qué lo preguntas? Me resulta familiar. Margarita frunció el ceño, como si intentara recordar algo del pasado. Hace muchos años, una mujer que me ayudó tenía un colgante igual. Alejandro se estremeció. Nunca me hablaste de ella. Yo misma sabía poco sobre ella, admitió Margarita. Nos conocimos en la ciudad, cuando yo estaba sola y no sabía cómo seguir adelante. Esa mujer, creo que se llamaba Sofía, me dio refugio por unas semanas y me ayudó a encontrar trabajo. No me pidió nada a cambio. Siempre llevaba ese colgante en el cuello, decía que era un regalo de su padre y que significaba mucho para ella. ¿Sofía? Espera. La abuela de Victoria también se llamaba Sofía. Ella la crió desde pequeña. ¿Es posible que sea la misma persona? Todo es posible, hijo, todo es posible, respondió Margarita con un aire enigmático, cerrando los ojos con cansancio. Pero por ahora, no le preguntemos nada. Estoy demasiado agotada. Alejandro se levantó, abrazó con cuidado a su madre y le prometió que pronto la llevaría a la clínica para un chequeo completo. Luego salió al pasillo con el corazón pesado. «Qué conexión más extraña», pensó. Tanto Victoria como yo le debemos la vida a la misma mujer. Si realmente es la misma Sofía. El destino parecía estar tejiendo una nueva historia. Al día siguiente, cuando Margarita se sintió mejor, Victoria, queriendo ser útil, comenzó a limpiar el viejo almacén en el porche. Lisa corría de un lado a otro, fascinada con los objetos antiguos que encontraba, viejas vasijas de barro, cestas y cajas con esquejes de plantas. Mientras tanto, Alejandro salió al patio para hablar con un vecino sobre la leña. Quería encender la estufa para calentar la casa, ya que la calefacción en el pueblo no siempre funcionaba bien. Victoria revisaba cajas polvorientas, separando lo que debía tirarse de lo que aún podía servir. De pronto, en un viejo baúl, vio un libro desgastado con cubierta de cuero, atado con una cuerda. Sus páginas estaban amarillentas, la tapa agrietada. La curiosidad la venció. Con cuidado, desató la cuerda y lo abrió. No era un libro, sino un diario antiguo, con páginas llenas de una escritura enérgica y desordenada. Victoria leyó las primeras líneas. Hoy conocí a una pobre joven en las afueras de la ciudad. No tenía dinero y estaba esperando ayuda. No pude ignorarla, porque recuerdo muy bien cómo. Las siguientes páginas narraban cómo una tal Sofía había ayudado a una mujer embarazada, dándole refugio, sangre y apoyo en sus momentos más desesperados. Victoria dejó caer el diario de la impresión. Su abuela fallecida también se llamaba Sofía. ¿Podría ser este su diario? Sus manos temblaban mientras pasaba más páginas. Según las fechas, esto había sucedido unos 30 años atrás. Sofía escribía sobre su vida,
describía un pequeño apartamento en la ciudad donde acogió a una mujer embarazada llamada Margarita. Contaba que ésta tenía miedo de no poder criar a su hijo. Unas páginas más adelante, Victoria leyó una anotación posterior. Decidí darle a Margarita un poco de dinero para empezar, aunque yo apenas tengo para vivir. Pero prometió encontrar trabajo. Es tan frágil, pero en sus ojos hay una mezcla de desesperación y esperanza. No puedo dejar de ayudarla. Creo que Dios me dará fuerzas. Victoria comprendió que la mujer de la que hablaba Sofía era Margarita, la madre de Alejandro. Se le cortó la respiración. Eso significaba que su abuela realmente había tenido contacto con la madre de Alejandro. ¿Pero cómo había llegado este diario hasta aquí? ¿Este era acaso el antiguo hogar de Sofía? Sin embargo, según Alejandro, la casa perteneció a su abuelo. Victoria sintió que estaba desenterrando un secreto profundo en el que las vidas de ambas familias estaban entrelazadas. En la última página escrita, dio una fecha, 1 de enero, hace muchos años. La entrada terminaba con estas palabras. Margarita se fue en cuanto pudo mantenerse por sí misma. Me alegra que haya logrado salir de ese callejón sin salida. ¿Por qué escribo esto? Tal vez algún día estas páginas ayuden a alguien a creer que la bondad regresa. Por ahora, solo me queda este colgante de mi padre y el recuerdo de haber salvado una vida. Cuando el diario se interrumpió, Victoria notó que muchas páginas al final habían sido arrancadas. Quedaban bordes deshilachados, como si alguien las hubiera eliminado deliberadamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sentía al mismo tiempo dolor y alegría. Era como si hubiera tocado la voz viva de su abuela Sofía, a quien había perdido hace mucho tiempo y que, al parecer, hacía exactamente lo mismo que ahora hacía Alejandro por ella, tender una mano en el momento más difícil. Mientras permanecía sentada, aturdida, Alejandro entró en la despensa con leña. Al ver a Victoria con el viejo cuaderno, se sorprendió. ¿Qué tienes ahí? Ella le tendió el diario en silencio, señalando las anotaciones. Él no comprendió de inmediato lo que estaba leyendo, pero cuando llegó a las menciones sobre una mujer embarazada llamada Margarita, sintió que su corazón se encogía. Se refería a su madre. Miró a Victoria con preocupación. ¿De dónde sacaste esto? Lo encontré en un baúl. ¿Podría haberlo guardado Margarita? Sugirió Victoria. Alejandro, este es el diario de mi abuela. Por lo que parece, ella escribió sobre cómo ayudó a tu madre. Alejandro guardó silencio, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. De repente, en las últimas páginas captó una mención indirecta sobre un colgante. Tenía que releerlo. Pero en ese momento, Margarita apareció en la puerta, con su bata de casa, un poco desorientada, pero claramente preocupada porque los huéspedes estaban revisando sus cosas viejas. Mamá, empezó Alejandro, dándose cuenta de que no debía asustarla con noticias repentinas, pues aún debía cuidar su corazón. ¿Qué está pasando? Lo interrumpió ella. Victoria se quedó en silencio, abrazando el diario contra su pecho. Alejandro vaciló, pero luego dijo suavemente. Encontramos un diario que, al parecer, pertenecía a la abuela de Victoria. En él se narran hechos de hace 30 años, cuando ella te acogió. Margarita palideció al ver las líneas familiares, echó un vistazo rápido a las menciones sobre ella y sus manos empezaron a temblar. ¿De verdad lo guardaste? Preguntó en voz baja, casi para sí misma, volviéndose hacia Victoria. Perdón. No quería remover el pasado. ¿Entonces conocía a mi abuela? Susurró Victoria. Sí, admitió Margarita. Pero yo era joven y tonta. Cuando Alejandro nació y logré cierta independencia, dejé de hablar con ella. Me fui al pueblo y nunca agradecí a Sofía como debía por todo lo que hizo por mí. Luego escuché que había fallecido. Me dio mucha vergüenza haber desaparecido de su vida sin devolverle nada. Los ojos de Margarita se llenaron de lágrimas.
Alejandro nunca había visto a su madre tan abrumada por la culpa. Mamá, basta, dijo él, tocando suavemente su hombro. Estoy seguro de que Sofía te ayudó sin esperar gratitud. Por supuesto que no, asintió Victoria, secándose las lágrimas. Mi abuela siempre decía que la bondad vuelve a las personas por otros caminos. Permanecieron así, en silencio durante unos minutos, unidos por el dolor y los recuerdos. De alguna manera, este descubrimiento podía ser una fuente de alegría. Después de tantos años, sus caminos se habían cruzado gracias al acto de Sofía. Pero al mismo tiempo, había una sombra sobre todo esto. ¿Quién arrancó las páginas y por qué? Tras la conversación con Margarita y una rápida revisión de su estado, Alejandro, Victoria y Lisa se vieron obligados a quedarse en el pueblo. El pronóstico anunciaba fuertes nevadas en los próximos días y Alejandro no quería arriesgarse a trasladar a su madre si su salud seguía frágil. Sin embargo, lo que inquietaba la paz en la casa era el hecho de que las páginas del diario de la abuela de Victoria habían sido arrancadas por alguien. Alejandro sospechaba que pudo haber sido la misma Margarita, pero ella lo negó. No, no he visto ese diario en años. ¿Crees que destruiría algo así? Y en general, dado su remordimiento, era poco probable que hubiera querido borrar la memoria de su benefactora. Paralelamente a estas reflexiones, Alejandro tuvo que enfrentar otra situación desagradable. Comenzaron a llamar a Victoria desde la ciudad. Resultó que David, el padre de Lisa, de repente recordó sus derechos de padre. Victoria estaba aterrada, ya le había amenazado varias veces con demandarla para quitarle a Lisa, asegurando que tenía dinero y conexiones suficientes para lograrlo. Alejandro vio cómo las manos de Victoria temblaban cada vez que colgaba el teléfono tras una de sus llamadas. Afortunadamente, Lisa no entendía nada de lo que pasaba, era demasiado pequeña y su madre se esforzaba por mantenerla alejada de estas noticias. Si realmente lleva esto a juicio, necesitarás un abogado, dijo Alejandro una noche. Podría ayudarte a pagarlo, pero... No puedo aceptar tanto dinero de ti, protestó Victoria con firmeza, aunque sabía que de algún modo tendría que conseguirlo. Tal vez busque asesoría legal gratuita. En ese momento, Margarita apareció en la habitación con un sobre en la mano. Encontré algo curioso, dijo, dirigiéndose a ambos. Mientras limpiaba en el altillo, hallé un sobre con una carta, parece que de Sofía. Según el matasellos, llegó aquí después de que me mudé. Quizás nunca fue entregada a tiempo. Mientras Alejandro y Victoria abrían la carta, Margarita parecía inquieta, como si dudara en asomarse a aquel secreto. El papel estaba amarillento, el texto mecanografiado. Margarita, si alguna vez encuentras esta carta, quiero que sepas que espero que estés bien. Agradezco al destino que hayas decidido ser madre y no hayas abandonado a tu hijo. Si alguna vez necesitas ayuda, por favor, recuerda, tengo contactos y puedo ayudarte si alguna vez enfrentas peligro. Recuerda este nombre, Nicolás Chumov, es un viejo amigo mío. Trabaja en las fuerzas del orden y nos ha ayudado en más de una ocasión. Debajo había una nota manuscrita. Casi he reunido el dinero para comprar una pequeña casa en el pueblo. Dicen que el aire aquí es limpio y tranquilo. Pero no estoy segura de si la gente de aquí me aceptará. Tal vez vuelva a mi ciudad natal. Espero que estas palabras lleguen a ti. La carta se interrumpía abruptamente, sin firma, solo con una amplia letra San. Al final. Evidentemente, nunca fue enviada a tiempo o no llegó a su destinatario. Ahora, muchos años después, podría explicar por qué Sofía nunca dio señales de vida. Sin embargo, el apellido Chumov llamó la atención de Alejandro. Preguntó con cautela. «Victoria, ¿te suena este nombre? ¿Nicolás Chumov?» «No», negó con la cabeza. «Nunca lo he oído. Mi abuela nunca lo mencionó». Nikolai prometió investigar, aunque advirtió que podría haber poca información. Aún así, había una posibilidad.
Alejandro sintió una extraña emoción dentro de sí. Hasta hace poco, su vida era simple y clara, y ahora, debido a un encuentro fortuito en la cuneta de un camino invernal, se abrían las puertas a un cúmulo de misterios del pasado. 2 días después, la tormenta de nieve amainó, y Alejandro decidió que era hora de regresar a la ciudad, no solo porque comenzaban sus turnos, sino también porque Victoria tenía que ocuparse del problema con David antes de que la situación se saliera de control. Margarita aceptó viajar con ellos para someterse a un chequeo médico. Mientras empacaban, el móvil de Victoria sonó. Ella miró el número, palideció y, al responder, escuchó una voz masculina fuerte. ¿Dónde te metes? ¿Crees que puedes huir de mí para siempre? David sonaba agresivo. No estoy huyendo, dijo Victoria en voz baja, tratando de que Lisa no la oyera. Me fui por un tiempo, ¿qué tiene de malo? Estás obligada a decirme dónde está mi hija, ¿entendido? Gruñó David. Y ve preparándote, ya contraté un abogado, voy a quedarme con Lisa. El tribunal fallará a mi favor, ella vivirá conmigo. Victoria no supo qué responder. Le temblaban las manos y se le llenaron los ojos de lágrimas. Alejandro, al notarlo, tomó el teléfono de sus manos. Escucha, David, dijo con firmeza. Si quieres resolver algo, ve al tribunal. Pero no te atrevas a aterrorizar a la madre de tu hija. Hubo un silencio en la línea. David claramente no esperaba una voz masculina. Luego, masculló entre dientes. ¿Y tú quién eres? Soy la persona que no te dejará acercarte a ellas con amenazas. Te lo repito, si quieres, ve al tribunal y resuelve todo dentro de la ley. David colgó. Alejandro le devolvió el teléfono a Victoria, quien apenas podía contener las lágrimas. Lo siento, empezó a decir ella. No tienes nada por qué disculparte. Él es quien debería disculparse, respondió Alejandro. Vámonos, no tenemos tiempo que perder. Poco después, ya estaban en el coche. La madre de Alejandro iba en el asiento trasero junto a la niña, mirando los paisajes nevados a través de la ventana. Le esperaba un ingreso en la clínica de la ciudad para su revisión y estaba nerviosa. Cuando lleguemos, me encargaré de todo, la tranquilizó Alejandro mientras arrancaba el motor. Tenemos buenos especialistas. Sentía que no solo regresaba a la ciudad, sino al centro de los acontecimientos. Victoria tendría que prepararse para la batalla legal. Sin mencionar el misterio que los había inquietado durante días. Además, quedaba una pregunta en el aire: ¿quién pudo haber arrancado las páginas del diario de Sofía y con qué propósito? Los días en la ciudad pasaron en un torbellino de actividades. Alejandro consiguió que Victoria trabajara como asistente en su hospital. De hecho, le pidió este favor al director, quien conocía a Alejandro como un empleado responsable y no puso objeciones. Ahora Victoria sentía que daba sus primeros pasos hacia una vida normal, aunque el salario de un asistente era bajo, era mejor que nada. También inscribieron a Lisa en un jardín infantil cercano, donde milagrosamente había una vacante, aunque antes tuvieron que reunir una montaña de documentos. Margarita ingresó para su revisión y el cardiólogo recomendó insistentemente una operación, no de urgencia, pero sí en un futuro cercano. Alejandro la convenció de aceptar y finalmente ella accedió. En ese contexto, una noche recibió una llamada de su amigo investigador. He encontrado algo sobre tu Chumov, le informó. Nicolás Chumov, exoficial, sirvió en las fuerzas del orden hace unos 30 años, luego trabajó en una agencia de seguridad privada. No estoy seguro de si sigue vivo. La última dirección en nuestras bases es las afueras de la ciudad, cerca del río, casa número 15. Pero ten en cuenta que la información podría estar desactualizada. Alejandro le agradeció. Estaba claro que tendrían que ir personalmente a verificar la dirección. Victoria accedió a acompañarlo. Para ella también era importante saber qué papel había jugado ese hombre en la vida de su abuela. Llegaron al barrio antiguo en coche.
La casa número 15 era una barraca de madera, aparentemente de antes de la guerra. Cuando Alejandro y Victoria entraron en el portal, un olor a humedad los envolvió. En el primer piso brillaba una luz tenue. La puerta del apartamento estaba entreabierta, con un cartel que decía, Chumov. Llamaron a la puerta. ¿Hay alguien en casa? La puerta se abrió de golpe, y frente a ellos apareció un hombre bajo, canoso, vestido con un suéter sencillo y pantalones de casa. Sus ojos irradiaban lucidez y una ligera desconfianza. ¿Quiénes son ustedes? Alejandro se presentó rápidamente y también mencionó a Victoria por su nombre. Explicó que estaban buscando a un exoficial. Bueno, ese soy yo, respondió el hombre. Pero ya no soy oficial, estoy jubilado hace mucho. ¿Para qué me buscan? Tenemos información de que usted podría haber conocido a una mujer llamada Sofía, dijo Alejandro. Nos interesa mucho saber qué ocurrió en aquellos años. Verá, Sofía era la abuela de Victoria, señaló a la joven, y ella lo mencionaba en una carta como alguien que la ayudó. Chumov guardó silencio por un momento, observando atentamente a los visitantes. Luego se hizo a un lado, invitándolos a entrar. Pasen, solo que vivo solo aquí, no se asusten del desorden. El apartamento resultó ser muy modesto, las habitaciones estrechas, con libros y periódicos viejos por todas partes. Olía a café y medicinas. Nicolás los llevó a la cocina y les ofreció asiento. Sofía, repitió, sí, la conozco. Alguna vez acudió a mí en busca de ayuda. Me dijo que estaba reuniendo información sobre una familia que planeaba una terrible venganza contra una mujer. Creo que se trataba de una herencia, de ciertos fraudes. Si no me equivoco, los apellidos que mencionó, frunció el ceño, intentando recordar, era algo como Carter o Collins. No. O Kendall. Victoria y Alejandro se miraron. El apellido de David era Carter. ¿Podría haber alguna conexión? ¿Quizás Carter? Precisó Victoria. Exacto, Carter. Exclamó Chumov con entusiasmo. Entonces, ustedes lo saben. Había una señora Carter y su hijo, que aún era joven en aquel entonces. ¿Cómo se llamaba? Creo que David. Victoria apretó los puños. Todo encajaba. David y la señora Carter. Esa misma suegra que le había arruinado la vida. Pues bien, continuó Chumov, Sofía me pidió que investigara sus conexiones porque había descubierto que la señora Carter casi amenazaba con quitar del camino a ciertas personas si intentaban reclamar parte de la herencia. Según los rumores, la familia Carter estaba involucrada en fraudes inmobiliarios. Sofía sospechaba que una de las mujeres que iba a tener un hijo de David Carter podría exigir parte de su fortuna, por lo que estaban en pánico. David o bien no quería que el niño naciera o intentaba comprar el silencio de la madre. Alejandro respiró hondo, tratando de encajar toda la nueva información. Victoria sintió como algo ardía en su interior. Si cuando ella esperaba a Lisa la situación se repetía, ¿no significaba eso que la señora Carter y David también intentaron deshacerse de su bebé? Comencé a investigar, siguió Chumov, pero ya estaba jubilado y mis recursos eran limitados. Entonces Sofía desapareció de repente, y poco después supe que murió en un incendio en su apartamento. Ni siquiera estaba seguro de si fue un accidente o si alguien tuvo algo que ver. Victoria se estremeció. Siempre le habían dicho que su abuela murió en un accidente, un cortocircuito, los muebles que ardieron rápido. Pero, ¿y si la señora Carter estaba detrás de eso? ¿Está seguro de que los Carter pudieron estar implicados en el incendio? Preguntó Alejandro. No hay certeza. La policía lo consideró un accidente, explicó Chumov con seriedad. Pero Sofía sentía que estaba en peligro, me lo dijo directamente, si algo me pasa, que sepas que intenté descubrir la verdad. Por eso lo recuerdo. Pero no hubo pruebas y el caso se cerró. Se hizo un silencio pesado. Victoria se sentó sintiendo que le faltaba el aire.
¿Podían haber asesinado a su abuela? ¿Había vivido todos estos años sin saber que tal vez existía una historia criminal alrededor de su familia? Escuchen, dijo Nicolás en voz baja. Tal vez todo esto ya no tenga tanta importancia. El pasado no se puede cambiar. Pero si esa señora Carter sigue manejando los asuntos, tengan cuidado. Sabía ser despiadada y parece que todavía tiene contactos. Victoria comprendió, si David y su madre realmente iban tras Lisa, podrían ir más allá de una simple demanda. Antes de irse, Alejandro preguntó: ¿sabes si Sofía tenía alguna documentación adicional? Cartas, copias, pruebas. Hasta donde recuerdo, mencionó un diario y una carpeta con documentos. Pero no se encontraron en su casa, el incendio lo destruyó todo. Si existían copias, quizás las tenía algún familiar. No sé nada más. Se despidieron y Chumov los acompañó hasta la puerta, prometiendo avisar si recordaba algo más. Victoria y Alejandro salieron de aquel lugar con la sensación de haber rozado un secreto mortalmente peligroso. Tarde en la noche, al regresar a casa, Victoria no encontraba paz. Lisa ya dormía y Alejandro la convenció de tomar una taza de té para calmarse. No puedo asumirlo. Entonces, ¿pudieron haber matado a mi abuela a propósito? No terminó la frase y se mordió el labio. Y si David y su madre están involucrados, ¿cómo podemos hacerles frente? Tenemos la ley, dijo Alejandro, aunque sabía lo ingenuo que sonaba. Además, no estamos solos. Tengo un amigo investigador, ahora me tienes a mí y a mis colegas. También está mi madre, que en su momento también tuvo problemas con la señora Carter. No dejaremos que hagan nada malo. Me preocupa Lisa, susurró Victoria. Si la quieren por la herencia o para usarla como chantaje. Alejandro apoyó una mano en su hombro, transmitiéndole seguridad. No lo permitiremos. Mañana mismo hablaremos con un abogado y reuniremos todos los documentos. Que David te mande si quiere, estaremos preparados. Y sobre los crímenes del pasado, si logramos encontrar pruebas de que el incendio no fue accidental. Victoria lo miró con gratitud. Todavía le parecía increíble que este hombre, a quien conocía hacía apenas un par de semanas, estuviera dispuesto a defenderla con tanta determinación. Pero sentía que entre ellos estaba creciendo algo más que simple compasión. Por la mañana, Alejandro se fue al trabajo, tenía una cirugía. Victoria llevó a Lisa al jardín de infancia y luego se puso el uniforme de asistente, pasando todo el día trabajando en el hospital, ayudando en la sala de curaciones, trasladando documentos, limpiando habitaciones. Era un trabajo pesado, pero al menos la mantenía distraída de sus pensamientos. Por la tarde, sonó una llamada en su teléfono móvil. El número era desconocido. Victoria contestó y sintió un escalofrío recorrerle la espalda al escuchar una voz femenina, grave y firme. Si crees que puedes esconderte detrás de otra persona, te equivocas. No permitiré que una advenediza manipule a mi hijo. Lisa es nuestra, y la vamos a llevar con nosotros. Será lo mejor para la niña. Y tú, lárgate bien lejos. Señora Carter. Fue lo único que logró decir Victoria, comprendiendo con quién hablaba. Sí, yo misma, confirmó la mujer. Considéralo una advertencia. Contrata un abogado o 100, da igual. La verdad saldrá a la luz. Sé todo sobre tu vida en la calle. Deberías agradecer que no presentáramos antes una demanda para quitarte la custodia. La llamada se cortó. Victoria se quedó paralizada con el teléfono en la mano, temblando de indignación y miedo. La señora Carter siempre sabía elegir las palabras que más dolían. Vida en la calle, qué descarada exageración. Victoria nunca había sido ni criminal ni una mujer de mala vida, solo había pasado por momentos difíciles. Pero en un juicio, ¿a quién creerían más, a la acomodada familia Carter o a ella? Esa misma noche, cuando Alejandro regresó a casa, encontró a Victoria en estado de pánico.
Estaba sentada en el sofá con la cabeza entre las manos. A su lado, Lisa dormía, aparentemente agotada después del jardín infantil. Al escuchar que la señora Carter había llamado, Alejandro apretó los puños con furia. Pero enseguida se calmó, se acercó a Victoria y la abrazó por los hombros. Era de esperarse. Pero no nos rendiremos. Mañana mismo vamos a ver al abogado, pase lo que pase. Victoria apoyó el rostro en su camisa, sintiendo los fuertes latidos del corazón de Alejandro. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió segura, solo por tenerlo cerca. Alejandro también notó lo agradable que era ese momento, a pesar de todas las preocupaciones. Al día siguiente, acudieron a la consulta de una abogada de derecho familiar, Elizabeth, una mujer de unos 40 años especializada en custodia, pensión alimenticia y divorcios. Victoria le contó su historia, aunque omitiendo los detalles más misteriosos sobre el diario y las sospechas de asesinato. En ese momento, lo más importante era la defensa legal. La situación es la siguiente, resumió Elizabeth, ajustándose las gafas. El padre de la niña quiere obtener la custodia exclusiva, alegando que usted no está en condiciones de mantenerla. El tribunal evaluará los siguientes factores: si tiene una residencia estable, ingresos, su historial personal y cualquier antecedente negativo, problemas con la policía, por ejemplo. Para que el juez falle a su favor, debemos demostrar que le ofrece a Lisa un entorno estable y también presentar testigos que confirmen que el padre no participó en su crianza o incluso le hizo daño. En efecto, él nunca estuvo presente, dijo Victoria con amargura. David se fue cuando Lisa tenía 2 años. Debemos reunir pruebas de ello, la falta de pago de pensión alimenticia, su desinterés, además de destacar su situación actual. Ahora trabaja como auxiliar de enfermería, lo que significa que tiene un ingreso. ¿Dónde vive?, preguntó la abogada. Conmigo, intervino Alejandro. Es un apartamento alquilado, pero soy médico, tengo ingresos estables y puedo acreditarlo oficialmente. Perfecto. ¿Podría ser una residencia temporal para Victoria y su hija en su domicilio? Sería un punto a su favor, sugirió Elizabeth. Sí, claro, asintió Alejandro, aunque no había pensado en ese detalle. Elizabeth tomó nota y luego se dirigió de nuevo a Victoria. Debe estar preparada para que la parte de David ataque su historial, que tuvo deudas, que estuvo sin hogar, que es una persona inestable. Pero eso no es un veredicto definitivo. Lo importante es demostrar que su situación ha cambiado. Además, podemos mencionar que David se comportó de manera agresiva y la echó de casa. ¿Hay testigos que puedan confirmarlo? No estoy segura, dijo Victoria con duda. Tal vez los vecinos. De todas formas, conviene mencionarlo. A veces, incluso los testimonios verbales influyen. Alejandro y Victoria salieron de la oficina de la abogada con un panorama más claro sobre qué hacer. Pasaron algunos días más. Margarita fue operada del corazón con éxito, sin complicaciones. Una noche, cuando Lisa ya dormía, Alejandro acompañó a Victoria a casa después de su turno en el hospital. Subieron juntos las escaleras y ella sintió como su corazón latía más rápido por su cercanía. Alejandro la tomaba del codo cuando el suelo parecía resbaladizo y le abría la puerta con cortesía. Victoria levantó la mirada hacia él y entre ambos pareció surgir una cálida corriente. Alejandro se inclinó levemente y rozó su mejilla con la mano. ¿Cuántas noches había soñado Victoria con un hombre que no la humillara, sino que la protegiera? Y ahora, ese deseo se hacía realidad. Alex, susurró ella. Él no la dejó terminar, acercando sus labios a los de ella. No fue un beso largo ni apasionado, sino más bien torpe, pero increíblemente tierno. Victoria sintió como una luz la llenaba por dentro. Por un momento, las preocupaciones sobre el pasado, las amenazas y el juicio desaparecieron. Solo estaban ellos dos, unidos por los hilos invisibles de sus madres y su abuela, encontrando al fin paz en los brazos del otro. El tiempo siguió su curso.
La primera audiencia en la corte fue tensa. En la pequeña sala solo estaban unos pocos presentes. De un lado, Victoria con su abogada y Alejandro. Del otro, David, la señora Carter y su abogado. La última llegó con un elegante traje y una mirada de evidente arrogancia. David, en cambio, se veía nervioso y evitaba mirar a Victoria. La jueza, una mujer de mediana edad, revisó atentamente los documentos. Luego preguntó a ambas partes si tenían algo que agregar. El abogado de los Carter empezó con un discurso grandilocuente, argumentando que Victoria era financieramente inestable, sin residencia fija y que había estado en la calle, por lo que no podía ofrecerle a la niña una educación adecuada. Sus palabras golpeaban como un látigo. Victoria las escuchaba conteniendo la indignación. Entonces, fue el turno de Elizabeth, quien destacó que Victoria tenía trabajo como auxiliar de enfermería, un domicilio estable en la casa de Alejandro, quien estaba dispuesto a hacerle una residencia oficial. También subrayó que la niña tenía un fuerte vínculo con su madre y que el padre hasta ese momento no había participado en su vida ni había pagado la pensión alimenticia. «Eso es una mentira», exclamó David, al recibir la palabra. «No tengo documentos que demuestren que ella me pidió pensión alimenticia. Yo habría ayudado si hubiera sabido que Lisa necesitaba algo». «Pero usted sabía que Victoria vivía en un refugio», aclaró Elizabeth. «Lo sabía mi madre». «Yo estaba de viaje», murmuró David. «Y Victoria nunca me dijo dónde podía encontrarla». Todos comprendían que eran excusas infantiles, pero solo los testimonios y los documentos podrían demostrar que David mentía. La jueza anotó en el acta que la cuestión de la pensión alimenticia aún no estaba clara. Al mismo tiempo, miró a Victoria con simpatía, parecía que la historia le había tocado el corazón. Al final de la audiencia, se decidió posponer el juicio para que ambas partes pudieran reunir más documentos y testimonios. Cuando todos salían del edificio del tribunal, la señora Carter pasó junto a Victoria y le susurró: «¿Crees que has ganado la batalla? Esto es solo el principio». A lo que Alejandro respondió con fría cortesía: «Mejor dedíquese a la salud de su hijo, en lugar de destruir la vida de una niña. Y tenga cuidado». La mirada de la señora Carter fue casi mortal. No dijo ni una palabra más, pero entrecerró los ojos de manera ominosa y se alejó en silencio. Al día siguiente, Alejandro fue al hospital a ver a Margarita. Ya podía sentarse en la cama, leyendo revistas. Al ver a su hijo, sonrió alegremente. «¿Cómo va el juicio? ¿Y Victoria y Lisa?». Alejandro le resumió lo sucedido en la audiencia. Luego confesó que estaba preocupado, ya que no tenían buenas pruebas en contra de los Carter. Ellos podían manipular la ley a su antojo. Después de todo, David era formalmente el padre, tenía dinero y una situación estable, mientras que Victoria apenas estaba empezando a ganar dinero. «Qué lástima que no podamos presentar pruebas sobre el pasado de la señora Carter», dijo Alejandro con amargura. «Las sospechas de asesinato de Sofía siguen sin confirmarse». «Hijo, recordé por casualidad que tu abuelo guardaba unos papeles antiguos en algún lugar. Tal vez haya algo relacionado». «Tu abuelo era abogado antes de la guerra», dijo Margarita, frunciendo el ceño pensativa. «Hay que ver si esos documentos pueden ayudar». Alejandro sabía que la casa de su abuelo estaba abandonada, en una región vecina. Nadie había ido allí en muchos años, después de su muerte. Pero si su madre pensaba que podía haber algo importante, tal vez valiera la pena comprobarlo. Tal vez había detalles legales, como testamentos o contratos antiguos que involucraban el apellido Carter. «Cuando te sientas mejor, iremos», decidió él. «No ahora, sino dentro de unas semanas, cuando el médico lo permita». El juicio se alargó por varias audiencias. David mostró ante la jueza su interés en cuidar a su hija, presentó documentos sobre sus ingresos y mostró su disposición a darle a Lisa una buena educación. La señora Carter actuó como testigo, afirmando que se preocupaba por el bienestar de su nieta.
Victoria presentó testimonios de amigos y vecinos, desestimando con la mano los ataques sobre sus deudas y su vida en el refugio. Una vez, en el pasillo del tribunal, hubo un enfrentamiento verbal. La señora Carter lanzó una serie de insultos a Victoria, llamándola una inútil, una mujer de mala vida, una mendiga. Alejandro, poniéndose a su lado, dijo con severidad: «Si otra vez insulta a Victoria». La señora Carter le fulminó con la mirada. «¿Sabes en qué te estás metiendo? Te espera una gran decepción, muchacho». Alejandro no respondió, pero comprendió que esa mujer no se detendría ante nada. Mientras tanto, el estado emocional de Victoria se volvió más nervioso. Trataba de mantenerse fuerte cuando estaba con Lisa, pero por las noches sufría de pesadillas. Alejandro la encontraba llorando en silencio en la cocina. Intentaba consolarla, diciéndole que todo estaría bien, pero él mismo no estaba completamente seguro. Todo dependía de la benevolencia de la jueza. Aún así, una luz de esperanza apareció cuando Elizabeth les informó que en la próxima audiencia se escucharía a un testigo importante, Elena, la exesposa de David, que estaba dispuesta a testificar sobre el carácter de David y su familia. Tal vez esto cambiaría el rumbo del juicio. El día que Elena llegó al tribunal, David se mostró claramente nervioso. Elena relató cómo David había gritado y golpeado las puertas, amenazándola con echarla afuera si se le cruzaba en el camino. Estos testimonios causaron un murmullo en la sala, aunque el abogado de los Carter intentó refutarlos, son acusaciones sin fundamento. Pero Elena presentó fotos antiguas, una de las cuales mostraba a un furioso David intentando derribar la puerta de entrada, con Elena al fondo en el pasillo. La fecha en la foto coincidía. La jueza observó atentamente la foto y luego le pidió a David que comentara. Él murmuró algo sobre que había ido a ver cómo estaba su amada. Pero eso claramente le perjudicaba. Ese fue el punto de inflexión. La abogada Elizabeth solicitó que se incorporaran las fotos y testimonios al caso, señalando que el padre había ejercido violencia psicológica y no había cumplido con sus funciones paternales. La jueza lo anotó en el acta y anunció que la sentencia se dictaría en una semana, después de una revisión detallada de todos los documentos. El tan esperado día del fallo llegó, lleno de tensión. El cielo sobre la ciudad estaba gris, llovía ligeramente, cuando Victoria, Alejandro y Lisa, que sostenía la mano de su madre, entraron al edificio del tribunal. David y la señora Carter ya estaban sentados en el banco, con los rostros marcados por una tensión interna. La jueza salió a la sala y pidió que todos se pusieran de pie. Después de un breve discurso introductorio, anunció su decisión. El tribunal, tras considerar todas las circunstancias, los documentos presentados y los testimonios de los testigos, rechaza la solicitud del demandante, el señor David Carter, para privar a la señora Victoria Smith de la custodia de su hija y decide que la custodia del niño permanezca en manos de la madre. Se establece que el padre tiene derecho a visitar a su hija en el horario acordado con la madre y con su consentimiento. La decisión entra en vigor de inmediato. Las palabras se perdieron en el ruido de los suspiros y los murmullos. Victoria sintió como si una piedra hubiera caído de su alma. Lisa, sin entender nada, miraba a su madre, que lloraba de felicidad. Alejandro abrazó a Victoria, felicitándola, y ella se acurrucó contra él, sin avergonzarse del tribunal. La señora Carter se dio la vuelta y David exhaló bruscamente. Su abogado murmuraba algo sobre la posibilidad de apelar, pero Victoria solo escuchaba un alegre zumbido en sus oídos. Lisa se quedaba con ella. Aunque para Victoria y Alejandro todo terminó bien, la historia no tuvo un final definitivo. En algún lugar de las oficinas de la policía, seguía en marcha el antiguo caso del incendio en la casa de Sofía. Un joven agente, encargado de revisar los archivos, notó una incongruencia en los documentos. En el informe del incendio se mencionaba unas extrañas huellas de violación en la puerta, pero la conclusión oficial decía que fue un cortocircuito. ¿Por qué? También vio el apellido Carter en algunas páginas, como si se mencionara de pasada.
¿Coincidía eso con el interrogatorio del vecino? ¿Desaparecieron las pruebas? Ante los ojos de la gente se desarrollaba una antigua tragedia, tal vez se trataba de un asesinato por encargo. La investigación podría durar meses, incluso años. Pero, en cualquier caso, ya nadie dudaba de que algo no estaba limpio en relación a los Carter. Alejandro y Victoria, al enterarse de que el caso se había reabierto, decidieron no ceder al deseo de venganza. Si la policía y los investigadores prueban la culpabilidad de los Carter, entonces la justicia los encontrará por sí misma. Lo más importante ahora es que viven sus vidas. Lisa crece, va al jardín de infancia, presume de sus nuevos juguetes. Victoria trabaja como auxiliar de enfermería, pero sueña con convertirse en enfermera o incluso médica, ya que quiere ayudar a las personas como alguna vez la ayudaron a ella. Alejandro sigue operando, salvando vidas, y por las noches se apresura a volver a casa, donde lo esperan su esposa y su pequeña hija, a quien ahora llama mi princesa. En la casa de Margarita todo ha mejorado, su salud ha mejorado y a veces va a visitarlos, trayendo productos de la aldea. Y cada vez, al caminar por la calle al anochecer, pasando junto a las luces de neón y las señales de los taxis, Alejandro recuerda aquel camino vacío, la figura al borde de la carretera y el viento helado. ¿Qué habría pasado si hubiera pasado de largo? Entonces no habría existido toda esta historia, no habría existido la cara feliz de Victoria, los ojos brillantes de Lisa, ni la felicidad encontrada. No habría habido revelación de los secretos familiares, ni esperanza de que los villanos recibieran su castigo. Todos los destinos habrían quedado en la sombra. Pero un solo acto de bondad lo cambió todo. Y ese es el recordatorio de que cada una de nuestras decisiones puede convertirse en un punto de inflexión no solo en nuestra vida, sino también en los destinos de generaciones enteras.